o es el hombre gris de Argentina o es el fantoche que anuncia Solari para Argentina. Porque es que hay ¿Cuál es dos el fantoche? profecías, A ver. ¿sí? Hay una profecía que está en los registros de psicografías de Solari Parravicini que advierte del advenimiento de un fantoche, con ese término específico, que se posicionará y que trae consigo un engaño y un desastre. ¿Crees que si se repite un suceso parecido, similar a lo que hubo en el 2020, de alguna manera ya hay más descreimiento o crees que por ahí va a ser peor o podría ser más complejo? Hablo por cómo se ubicó la humanidad frente a este suceso, ¿no? La gente que se asustó y mucha gente y que luego continuó porque después siguió lo que se ponía en el brazo y cosas por el estilo. Entonces pregunto, ¿no? Hoy estamos más descreídos de todo esto, de estas medidas incluso. Me gustaría mucho decir que ante un nuevo engaño la humanidad va a responder con gallardía e inteligencia. Sin embargo, ciñéndome a las profecías, no a mi anhelo personal, porque se trata de eso, será así solo en una parte. Otra vez, la gran mayoría de la humanidad, como en la primera ocasión, atormentada por el chantaje del miedo a perder la vida, va a acceder nuevamente a las soluciones que le propongan las organizaciones en las cuales confía. En tanto otros, esta vez más, en vista de la primera ocasión, ya están completamente claros en que se trata de un montaje y buscarán alternativas asociadas a la unión personal y fraternal con otros que piensen igual para hacer resistencia de una manera lógica a cualquier asunto que tenga que ver con la amenaza de nuestra propia vida. Bajo esa condición, sí hay una nueva fuerza que los enemigos de la humanidad que gobiernan este mundo piensan que nunca va a despertar en el ser humano. Creen que todos somos borregos eternos, que no tenemos ninguna posibilidad de defendernos. Y esa circunstancia es falsa. Sí hay personas con esas condiciones. En conclusión, de presentarse una nueva condición semejante a la anterior, más cruda, habrá quienes salgan a luchar con la verdad en la boca. Es el arma más poderosa, más que las bombas nucleares. Y harán su trabajo allá en el campo. Y habrá otros que los escucharán y salvarán su vida gracias a eso. Y hay otros que no los escucharán y desafortunadamente se perderán en el camino. Gabriel, tú que eres estudioso de las profecías, ¿cuántas líneas convergen, por un lado, y un poco el origen de estas profecías, ¿no? Sé que Solari Parravicini es uno de los que sigues de cerca, y cuántas otras de alguna manera se acompañan, ¿no? Para lo que se profetiza a lo mejor para estos tiempos. Hablar de profecía es hablar de legado extraterreno. Es lo primero que las personas que nos escuchan deben tener en cuenta, que el nexo de las profecías con los extraterrestres es total, es un vínculo porque estas propiamente no son de la autoría de ningún terrestre. Las que existen en la Tierra y los adalides de las profecías conocidos son contactados realmente por otras inteligencias que han transferido esta información y el caso pleno es Benjamín Solari Parravicini, pero tendríamos que referir que todos, y eso es lo maravilloso de la profecía, no discrepan entre sí, no tienen contiendas entre lo que dijo Solari con lo que dijo Nostradamus, con lo que dijo Juan de Jerusalén y menos con lo que dijo Jesús. Por el contrario, todas se convierten en una única ojiva monumental de información que se convierte en una revelación al mismo tiempo para nosotros si nos interesamos en ella. Como tal, viene del cielo. El cielo rompió el silencio completamente hace miles de años con la finalidad de que en este tiempo en el que todo esto empieza a sucederse, las personas se interesen en la información que les puede brindar un futuro
que no brinda al mundo, que solamente mentiras y engaños ha dado a la humanidad. Cuando te refieres a extraterreno, ¿a qué, no sé si se le puede poner nombre de entidad, de raza, de seres, a quién te refieres puntualmente? Me refiero a hombres, humanidades, Ok. específicamente de las Pléyades que pertenecen a la constelación de Tauro, por no mencionar también que constelación Leo, de Acuario y de Escorpio son las cuatro que cita el Apocalipsis como los cuatro seres vivientes que tienen ojos delante y detrás, es decir, que es mucha gente la que está pendiente del ascenso espiritual de la humanidad terrestre. Ellos son los que han venido hace miles de años y los registros del Mahabharata, del Ramayana, del poema de Gilgamesh, del mismo Nuevo y Antiguo Testamento, del Popol Vuh de los mayas y otras tantas fuentes de hace miles de años que revelan asuntos sobre naves voladoras, sobre seres espaciales, sobre hombres con escafandras que les brindan conocimientos y que tienen una poderosa sabiduría respecto al universo, han visitado la Tierra durante épocas y edades anteriores. Estos han traído información y como tal la profecía se convierte en la prueba intelectiva del contacto extraterrestre no explorado por la ufología de la Tierra aún, pero es la más contundente. Como tal, esta información procede del cielo y es en sí mismo un mensaje para los hombres de la Tierra que deben incursionar en las leyes en las que ellos viven. Entendamos que ellos viven en otros planetas como la Tierra, pero no hay guerra, no hay caos, no hay ladrones, no hay muerte, no hay pandemias, no hay engaños, no hay nada porque viven en una ley que aquí se ignora y nos la hicieron olvidar. Ellos vienen a recordarla y el hombre por voluntad propia, poco a poco, empieza a vivir de acuerdo a él. ¿Crees que la vamos a terminar recordando o puede llegar a ser tarde para eso? Digamos, ¿hay riesgos de que eso no pase? Es una gran pregunta y muy lógica. La profecía da la respuesta. Pablo de Tarso dijo, no todos dormiremos, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, que no es nada externo. Es que cada quien siente en su corazón que debe corregir y unos cuantos que lo sientan lo harán y otros no lo harán. Esa es la respuesta. Jesús lo dijo en otras palabras, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda, elección y selección, uno será tomado, otro será dejado. Quiere decir que la profecía con respecto al despertar de conciencia siempre atribuye al albedrío humano la decisión final y tiene que ver con quién es cada quien. Si la gente que nos está escuchando siente que este mundo va a un abismo y quiere rescatarse a sí mismo de él, hace lo propio y busca otro camino más inteligente. Quienes no sienten esa necesidad van al abismo porque nunca se interesaron en salir de él. Es decir, que se refiere a la conciencia, a la encarnación del espíritu, a lo que trae cada quien por dentro. Y quienes hicieron las profecías sí saben quién es quién en la tierra y por eso saben que hay gente que sí entendería y usaría la información que ellos trajeron al mundo. Siempre se escucha esta frase de que las profecías, distintas posiciones con respecto a que las profecías han sido dadas justamente para que no sean cumplidas. O sea, ¿de alguna manera crees que hay algo de esto que están para advertir y para que justamente esto no pase? ¿O la profecía es una sentencia? La profecía tiene una doble finalidad. Advertir sobre lo que una fuerza oscura y desconocida para los terrestres ha planificado en la tierra y anunciar un reino venidero llamado nuevo tiempo o futuro que la humanidad que luche por él se merecerá. Como tal, no sujeta a nadie en lo absoluto a una ley inquebrantable. Más bien, advierte, mira, habrá una tercera guerra mundial que no hace Dios ni nosotros, la hace una rebelión, una organización que está en la tierra que no gusta de los humanos. Y los gobernantes hacen parte de esa organización. Te advierto que lo van a hacer porque son tenebrosos, oscuros y no tienen alma. Ahí la decisión la tomo yo. Si yo sé que caerán bombas nucleares en Rusia, pues qué bueno es moverme de Rusia antes de que eso pase. La profecía cumplió su objetivo, salvó al que la entendió.
Al que no la escuchó, bueno, cuando caiga la bomba en Rusia, hay que dar a Rusia. Pasa igual en cualquier parte del mundo donde se sobreentiende que la OTAN y sus países entrarán en guerra cuando este conflicto se recrudezca. De manera que ahí la profecía tiene una gran aplicación comprensible. El que la escuche, la advertencia, se puede correr y preservar su vida. Pero anuncia un futuro distinto. Es que esos que salvan su vida no están interesados simplemente en preservar, como decimos en Colombia, su propio pellejo, su propio carro, su propia casa. Es que una nueva conciencia aparece en ellos, efecto de la necesidad de preservarse constante, y se empiezan a interesar también en la vida del otro, en la del niño que sufre, en la del vecino que perdió la casa. Y esa nueva condición de inteligencia les permite hermanarse, unirse. ¿Qué pasa en una ciudad grande cuando hay un terremoto que derrumba todo? La gente que queda viva llora por su casa perdida, pero después de llorar, mira a los demás que la perdieron y empiezan a ayudarse. El pan que quedó lo comparten con el otro, la cobija que quedó la comparten con el otro, y ese amor nuevo que surge de la calamidad es lo que funda un nuevo mundo en la tierra. Bajo esa condición, una nueva conciencia aparecerá. Juan de Jerusalén, y con esto cierro la respuesta, que es otro profeta no conocido por la humanidad, que no es ningún apóstol, sino un extemplario de 1118, dijo que sería necesario el puño de hierro y el mal del guantelete, o sea, de la guerra, para que el hombre entendiera quién es y abriera finalmente los ojos del corazón. Bajo esta condición, el despertar de conciencia es inminente, pero los anuncios sobre lo que hará la fuerza oscura también lo es. Eh, bueno, una de las cosas que me cabe preguntarte es, porque una de las cosas que justamente tienen las profecías que a veces es muy difícil definir en qué línea de tiempo se van a desarrollar, ¿no? Y justamente como tú dices, o sea, están para que yo las pueda escuchar y tomar decisiones de hacia dónde me quiero mover o qué es lo que tengo que hacer. Em, con todo lo que eso significa, porque pienso, ¿no? En determinadas regiones donde la cosa está más álgida, em, tomar la decisión de levantar todo e irse no es una decisión tan sencilla, Gabriel. Entonces pensaba, ¿cómo no confundirnos o cómo hacer las cosas con cierto criterio, cierta lógica, si es que se puede aplicar la lógica en esto? La lógica es la herramienta única para tomar decisiones acertadas. Lo contrario a la lógica es la locura. La locura de dejarlo todo y comprar un metro cuadrado en Argentina donde yo puedo salvarme, por ejemplo, o en Colombia. Porque sí, he recibido muchas preguntas con respecto a ese asunto. Y la respuesta, si no es el silencio, es la siguiente de mi parte. De nada le sirve a un individuo posicionarse geográficamente en un lugar de promesa si internamente no ha hecho el ajuste mental y de corazón para vivir en un nuevo tiempo en el que solo impera el amor y el egoísmo y la violencia quedaron atrás. Como tal, se trata de entender eso. Si no hay un desarrollo interior que acompañe al movimiento y a la decisión, pues no se está haciendo gran cosa. Los millonarios están fabricando búnkers, y eso lo sabe todo el mundo, que ya están todos vendidos, porque ellos saben que una guerra nuclear es inminente y salvarse implica tener un refugio bajo tierra con muchas latas de atún, de sardinas y más nada. Pero resulta que ni eso servirá para esto. Si la profecía dice en Solari y en Jesús y en muchas que la reina del sur se levanta, que es Argentina es samaritana del mundo, que Latinoamérica hogar mundial será, ya le están dando una buena nueva a la humanidad, que sabrá, llegado el momento preciso, si atiende a las señales, cuándo debe tomar las decisiones finales. Yo estuve recientemente en España. Es lógico, de acuerdo a las profecías, entender que Europa, España es un país de la OTAN y casi toda Europa, que la guerra va a desatarse primero allá que aquí. Así que los españoles que me decían, bueno, ¿y a qué parte de Colombia me voy? Dígame las coordenadas de la montaña donde me voy a salvar. Yo le dije, mi querido amigo y hermano, no sea cobarde. Quédese en su país y ayude a la gente a entender lo que usted está entendiendo.
para que llegado el momento no sea usted solo el que busque ese camino, sino que haya muchas personas que puedan tomar esa decisión que usted hoy quiere precipitadamente tomar. No, enseñe, exhorte, abra los ojos de los demás y así usted estará haciendo un servicio a la gente. Esto no consiste entonces en tomar un boleto de avión e irse a otra parte. Como tal, creo que en ese horizonte tenemos una respuesta. Gabriel, ¿el apocalipsis crees que ya ha comenzado? ¿Estamos en la víspera? ¿Algo pasó en el 2020? Digamos, ¿cómo, para atender el contexto histórico, ¿no? También en el que estamos hoy. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Voy a dar una respuesta un poco extraña o inesperada. A En ver, el me Apocalipsis encanta. hay, en el Apocalipsis hay tres ay. El primer ay se ha cumplido, el segundo ay se ha cumplido y el tercer ay se va a cumplir y nadie se ha dado cuenta. El primer ay de Apocalipsis, y la gente que tenga la Biblia allí puede mirarlo y búsquelo. Se cumplió el 11 de septiembre del 2001 cuando la doctrina del shock se implementó sobre la humanidad completa. Se imprimió terror en las gentes con la finalidad de establecer un control sobre la población humana con la excusa de salvarlos del terrorismo. Y el nuevo orden mundial empezó sus pasos. El segundo ay de Apocalipsis repitió el escenario con otro matiz, pero el terror fue aún mayor cuando sucedió el asunto de la pandemia. De manera que toda la humanidad se sobrecogió en terror y nuevamente otro modelo más invasivo se implementó para salvar a la humanidad como un engaño falaz. Y hay un tercer ay de Apocalipsis que es definitivo. Es la Tercera Guerra Mundial. En ese, pues, todas las profecías ya pintan el panorama final y los estudiosos de Parravicini lo han de conocer muy bien. El tercer ay está cerca y bajo esta condición, la respuesta a tu pregunta es, estamos viviendo el apocalipsis paso a paso y día a día. Qué fuerte lo que estás diciendo, Gabriel. Ahora, siempre se habla de cara al 2030, ¿no? Como una fecha que marca pareciera una especie de antes y después. ¿Tú crees que este suceso se va a dar, este último tercer ay, que sería un poco la guerra, se da antes del final de esta década? Es una probabilidad alta y, por supuesto, procuro siempre ser precavido cuando se trata de vaticinar fechas o tiempos específicos. Entiendo. Prefiero tomar en cuenta lo que Jesús dijo porque a él le preguntaron, Señor, ¿y cuándo han de suceder todas estas cosas? Porque resulta que él fue el mayor exponente de la profecía, aunque el mundo, desafortunadamente, por cómo se ha enseñado sobre él, no lo conozca así. Y él dijo, para responder, cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, cuando haya pestes y terremotos en diferentes lugares, será señal de estas cosas, pero no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Tiene que ver con ese despertar del que hablamos ahora. Y todo es el fin, dijo él. En ese tiempo y paralelo a todas estas señales, se predicará el evangelio del reino venidero después de ese caos. Y entonces vendrá el fin, que es el cambio de eje terrestre. Si analizamos eso que dijo Jesús en Mateo 24, guerras y rumores de guerras, podrían todos decir, siempre han habido, pero estarán de acuerdo conmigo en que no como ahora. Prendan un televisor y escuchen las noticias y se habla de guerra mundial todos los días. La retórica de los gobernantes con armas poderosas es cada vez más ofensiva con respecto a esa situación. Y ahora está la promesa del futuro presidente de los Estados Unidos que no es necesario profetizar quién es que eso cualquier persona ya lo puede deducir. Resulta que él dice que trae la paz. Él dice que con una llamada telefónica va a anular la Tercera Guerra Mundial, lo dijo en su discurso de campaña.
que solo es llamar a Putin y decirle no lo hagas porque él es más grande que él. Quiere decir que esto de lo que siempre se habla se convierte en la señal definitiva de lo que dijo Jesús. Si tenemos en cuenta eso, este suceso está muy cercano. Me atrevería yo a decir entonces finalmente, Maga, que es probable que de aquí a la década que mencionaste tengamos que atravesar ese asunto y se trata de prepararnos para eso y de que América del Sur es una respuesta frente a la supervivencia de los que la quieren buscar. Gabriel, frente a estas señales también que estamos viendo, que se están, ya son como muy visibles, ¿qué opinas? ¿Crees que, por ejemplo, el actual presidente, porque acá lo están mencionando, hay comentarios de la gente, ¿crees que el actual presidente de la Argentina forma parte de señales o es un hecho casual, emergente de una sociedad en llamas que de alguna manera elige sí, elige, vamos a decir, algo que está completamente diferente a lo conocido? Digamos, ¿cómo has visto, digamos, este cambio que para incluso nosotros los argentinos es llamativo, ¿no? Tengo que aprovechar la oportunidad que me das porque el tiempo es muy corto y hay que usarlo. He estado siguiendo los pasos del presidente actual de ustedes y he encontrado concordancias irrebatibles con los pasos del futuro presidente de Norteamérica cuando estuvo en el primer periodo, que al llegar a Israel, dijo el de ustedes o el de Argentina, que trasladaría la embajada a Jerusalén, cuando Donald Trump en su tiempo hizo exactamente lo mismo, declarándolo la capital legítima de Israel, promocionando la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén y al mismo tiempo dándole un espaldarazo a toda la planificación del pueblo elegido de Dios con la finalidad de apoyar el barrido que están haciendo con respecto a todo lo que se oponga a su ley. ¿Qué significa todo esto? Que es parte de un plan, es parte de un programa. Recuerden que las profecías para Argentina dicen que Argentina será ejemplo, que tendrá que vivir en pequeño lo que luego el mundo vivirá en grande, pero que sabrán dar una respuesta alentadora a todos los asuntos que los aflijan. ¿Qué tal si eso que tendrán que vivir en pequeño es el caos que trae este personaje, que es colindante al que trae el señor allá en Norteamérica? Porque es que tienen muchos parecidos en la forma incluso de pensar y dirigir sus palabras. Bajo esa condición, si es un plan del pueblo elegido de Dios y sabemos que Dios no elige pueblos, pues tenemos allí a posiblemente una sucursal de los enemigos de la humanidad en vuestra propia tierra. Esto lo digo no para alarmar, sino para advertir que no todo es como parece y no hay que confiar siempre en las cosas que en televisión se prometen como salvadores de la humanidad. Bueno, me impresiona todo lo que decís, Gabriel, y pensaba también, porque también se lo ha puesto al presidente de la Argentina como el hombre gris de Parravicini, o sea, tratando de encontrar como cierto paralelismo o identificación con él. Eh, ¿Hay algo de esto que te resulta claramente visible o familiar? O es el hombre gris de Argentina o es el fantoche que anuncia Solari para Argentina. Porque es que hay ¿Cuál es dos el fantoche? profecías, A ver, ¿sí? Hay una profecía que está en los registros de psicografías de Solari Parravicini que advierte del advenimiento de un fantoche, con ese término específico, que se posicionará y que y que trae consigo un engaño, un caos y un desastre. Con la palabra fantoche, los que tienen la ubicación de las profecías porque las estudian o aún mismo en internet, yo les aconsejo que la busquen. Posiblemente ha pasado desapercibida porque se le ha dado mucha promoción a la del hombre gris, pero creo que vale la pena, ya que están incursionando en este tema muchas personas, que la tomen en cuenta también y que de acuerdo a los pasos que dé este personaje, ustedes sepan ubicarla si es el hombre gris
o si es el fantoche que hará daño. La respuesta está en ustedes. Porque es que el hombre gris es un enigma. Claro, las profecías dicen algunas cosas. Parece que es alguien bueno, pero no se sabe tampoco. Correrá sangre en las calles si la gente no ve el instante del hombre gris. La última pincelada de la Argentina la dará un hombre gris. Hay que tener cautela en una cosa, es que las profecías no son acomodaticias según la opinión personal de la gente. No, ella se ubica según el suceso y las señales que aparecen. Prestemos atención a los pasos que dará en el futuro y ahí sabremos quién es quién. ¿Y cuáles serían esas señales o esos pasos que tú crees que habría que poner mucho foco o atención en que se posicione en qué lugar como para decir, bueno, a lo mejor es el hombre gris y no es fantoche o al revés, ¿no? Si se trata de trasladar toda la mecánica gubernamental de Norteamérica, que es plenamente judaica, digamos que el que comanda Norteamérica es el mismísimo Israel, aunque esté en Medio Oriente, pero lo sabe todo el mundo ya. Si eso se va a trasladar a Argentina, que es lo que yo estoy viendo que está empezando a suceder, entonces ahí tienen al fantoche. Si él se ubica en otra posición diferente y comienza a visionar una luz para Argentina, algo que la permita cumplir con su profecía de samaritana y de elevarse a una posición que se convierta en modelo para Latinoamérica y el mundo, posiblemente ahí tengan a un personaje luminoso. La respuesta solamente está en el futuro y en lo que él va a hacer de aquí en adelante. Que el actual presidente fuera un fantoche, ¿pone en riesgo a la Argentina desde algún lugar? ¿Crees, pone en riesgo desde el punto de vista solo económico o crees que lo pone en riesgo incluso bélico? A ver, tal vez bélico no tanto, es espiritual. Es un tipo de riesgo A que las ver. personas no toman en cuenta muy a menudo porque están muy preocupadas por los asuntos de la política que solo interfieren en las cuestiones de economía, de desarrollo y todo lo demás a nivel social. Sin embargo, cuando un gobierno es terrible, tiende a la degeneración de su pueblo, a la decrepitud mental y a la degeneración espiritual en el sentido de que estos caen en un tipo de prácticas de supervivencia que no siempre son las, las más sanas para sí mismo. Se descuidan completamente y tenemos el caso específico, por ejemplo, de Venezuela, el caso de la violencia aquí en mi país, Colombia, que desplazó a tanta gente y todavía quedan rezagos de eso. Las personas se pierden, se desvanecen, pierden la esperanza, pierden la fe en absolutamente todo. Quisieran quitarse la vida. Algunos se quitan la vida. El hambre puede más con ellos que sus propias ganas de vivir. Y allí es donde el pueblo se merma. Y eso es el golpe más desastroso e invisible para la gente que cometen esta organización a la cual los presidentes son simplemente empleados, que eso no lo deben olvidar las personas de ninguna nación. Para esto que estás diciendo es de muchísimo más riesgo que cualquier otra cosa, ¿no? Y sin embargo, como tú dices, no le ponemos foco, con lo cual me cabe pensar que estamos en un momento donde la espiritualidad planetaria está en juego y la pregunta sería, no, que esto pasara, ¿cómo impacta en el campo de lo extraterreno? Digamos, ¿no? ¿Cómo convive un planeta, ¿no? Con una ausencia de espiritualidad? Y agrego otra pregunta, Gabriel. ¿Crees que este ingreso de la inteligencia artificial, digamos, empieza a mostrar algunos brotes en la cuestión? Indudablemente el boom de la inteligencia artificial apunta en la misma dirección de los planes que se tienen para gobernar el mundo, no de los planes de nosotros para seguir adelante. Es de alguna manera siempre impuesto lo que viene como tecnología. Para ir a la pregunta anterior y conectarla con esta,
Una humanidad sin espiritualidad no tiene futuro. Por Claro. eso ellos se han encargado de desviar la espiritualidad hacia horizontes mentalistas. Voy a poner un ejemplo. Las tablas de multiplicar que de memoria nos obligan a aprendérnosla en el colegio. A veces sin entender qué significa 2 por 2, 4. Solo cuando el niño puede en su mente articular lo que significa 2 veces esa cantidad, ya hay comprensión. Pero decir 2 por 2, 4 y todas las tablas de multiplicar de memoria es equivalente a decir cualquier vana repetición que Jesús recalcó: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, sino id a tu aposento y en el silencio hablad contigo mismo, que es tu creador. La espiritualidad es el rescate del sí mismo, el comprenderse, el ubicarse en posiciones que no me afecten mentalmente, separándome de todo aquello que ataque mi inteligencia, absteniéndome de incursionar en todo lo que no propenda por un desarrollo interno que me haga mejor ser humano, mejor hijo, mejor padre, mejor hombre, mejor mujer en el caso de las damas. Porque si ese no es el horizonte, entonces se está perdiendo el tiempo. Resulta que toda esta organización ha implantado muchas líneas de espiritualidad con la finalidad de que la gente que busca honestamente ese desarrollo, ¡pah!, se pierda distrayéndose en muchas prácticas que no se lo propician. Pero hay ciertas experiencias sensoriales que le dan a entender que pudiese estarlo teniendo y por eso no salen de allí. La humanidad que no se encuentre a sí misma en amor, en comprensión, en tolerancia, libre de violencia, libre de venganza, libre de egoísmo, está perdida. Si el horizonte de un gobernante es conducir a la humanidad a ese estado, está matándola, aunque no dispare una sola bala. Está matando almas, está matando espíritus, está matando a su pueblo. Y por eso todos tienen que servir a esta organización oscura de la que nadie habla porque no se conoce, pero los presidentes son los exponentes de ella. ¿Qué es la inteligencia artificial? Un plan de los poderosos. Bueno, ahí tenemos a Elon Musk promoviendo un chip intracerebral para que tengamos telepatía con nuestro smartphone. ¿Y Es un horror, sí. por qué tanto, digamos, tanta alegría y euforia del mundo con respecto a algo tan trivial y tan ineficaz para la vida? Sin embargo, la forma de engañar a la gente es precisamente conducirla a aceptar eso. Lo harán con un nuevo plan de vacunación que están reforzando. Así lo harán con un nuevo plan de identificación personal y eliminación de la moneda física que están promoviendo. Y así lo hacen con todo, hasta que aparezcan algunos que ya están por ahí, que adviertan que por ahí no es el camino y tengan respuestas para guiar a las gentes hacia un O- horizonte real. ok, y eso es, acá en este punto me gustaría hacer más foco, Gabriel. Estos algunos de los cuales tú mencionas, ¿tienen la capacidad de torcer el curso de, de, de a dónde estamos yendo? ¿Se puede, con semejante poderío, ¿no? Cambiar el rumbo. Sí, se puede, pero no como las personas lo están pensando. No se trata de detener a los gobernantes que tienen el poder de hacer lo que quieran, entre comillas. Se trata de saber sortear todo lo que ellos imponen como realidad de vida para nosotros crear una diferente en la que no participamos de eso. Bajo esa condición exploremos a Jesús. Jesús no es visto muy a menudo como un gran revolucionario, y lo fue. ¿Cómo les parece que él hacía milagros el día de reposo, donde era delito hasta cargar una bolsa de paja? Y él curaba gente ese día, y la gente, me refiero al Sanedrín, buscaba asesinarlo por eso. Y le decía: ¿acaso ustedes cuando se pierde una oveja el día de reposo no van a rescatarla? Quiere decir que el ir en contra de la ley establecida ya es un choque, ya es una revolución. Pues resulta que la manera en la que él lo hizo debería ser considerada, tomada en cuenta por quienes quisieran hacer lo mismo hoy, ir en contra de la ley. Pero resulta que se arman revoluciones de sangre,
pero siempre terminaban muertos, heridos o en la cárcel y el gobierno jamás cambiaba sus leyes. ¿Qué tal si tomamos en cuenta lo que Jesús hizo? Jamás salió con palos y piedras, pero con una verdad tan contundente y tan tajante y tan poderosa, desmantelaba todos los engaños y eso era mayor la furia de los gobernantes de la época que la de los que pudiesen enfurecerse con las turbas enardecidas de la juventud en las naciones. Se trata de conocimientos, se trata de saber cómo conducir las verdades que se aprendan, se trata de decirla a los demás y resulta que esa masa consciente es imbatible, no la detiene nadie ni nada, ni con todas las bombas nucleares la podrían matar. Y eso es lo que la gente debe comprender. Gabriel, ¿cómo crees acá? Bueno, hay un montón de comentarios, quiero tomar uno. ¿Cómo crees que se posiciona, a ver si es correcta la pregunta, ¿no? ¿Cómo se posiciona el Vaticano en todo esto? Bueno, no es un secreto que yo publiqué en mis redes sociales un video cuando estuve por allá a finales del año pasado, revelándole a todas las personas una advertencia. Esta es la clase de profecías que advierten, perdón, que esa es la gran ramera del Apocalipsis 17 y 18 con la que todos los gobernantes de la tierra han fornicado. Así está escrito y así se vive. Y que Roma es históricamente el foco de todas las injusticias y crímenes que se han cometido sobre la humanidad durante miles de años. Es que ahí se tiene que poner una figura que tenga sotana y que dentro de ese palacio gigantesco que le da poder para que la humanidad confíe en él por la fe en Dios. Pero si a dicha figura se le quita la sotana y se saca del Vaticano y se pone debajo de un árbol para que diga lo mismo, nadie cree en él, porque el poder no lo tiene por dentro. El poder se lo da la sotana y el templo gigantesco que construyeron. Las personas están adorando una cosa que no existe. Ese es el engaño falaz. Como tal, la pregunta pues es muy buena y es muy diciente. El Vaticano está detrás de absolutamente todo. Es el país más pequeño, pero al mismo tiempo de los más ricos del mundo. Su Producto Interno Bruto supera el de países de Latinoamérica por mucho. Y bajo esa condición, las personas, ¿por qué no se preguntan y por qué? ¿Qué hacen con todo eso? Si son de Dios, ¿por qué no hacen algo bueno con todo ese dinero? ¿Por qué está forrado todo el Vaticano en oro en vez de hacer algo por impedir esta guerra, por ejemplo, en lugar de bendecir las armas? ¿Por qué no hacen algo por ayudar a la humanidad con respuestas verdaderas que sirvan? No simplemente condenar o bendecir alguna u otra cosa sin participar en nada. Yo creo que eso, en vez de ser un asunto de Dios, es un asunto más de los terrestres y de los que confían en eso. ¿Cómo hay alguna profecía que haga referencia a un poco al destino de semejante institución? Por fortuna sí, y es muy buena. Dice el mismo Apocalipsis que la gran ramera Babilonia, no la antigua, sino la que hoy en día existe en esa ciudad en Israel y en Inglaterra, serán devastadas con inundación. Para una porción de ella, un gran aerolito caerá. Eso está en Solari Parravicini también advertido. Y en el caso de Inglaterra, Solari Parravicini dice, la isla se hundirá. Y también la inundación que advierte Daniel en las 70 semanas dice que será devastada por inundación de aguas y que el propio Israel será devastada por inundación de árabes que se vengan por 45 generaciones y ese es el conflicto de Gog y Magog actualmente en concierto para todo el mundo. Es decir, que eso va a terminar. Ese es el fin del mundo. Miren que el fin del mundo no es malo. El fin del mundo es el fin de lo que está mal. Es el fin de la injusticia, la corrupción y el engaño. Y es bueno para las personas que están cansadas de la injusticia, la corrupción y el engaño, en la medida en que se separen de esas conductas, porque si no, no tiene mucho sentido esperar el fin del mundo cuando participa de lo mismo que el mundo hace. Se trata entonces del desarrollo interior del cual ya hablé, porque todo lo demás que no se parezca
halo del cielo será completamente borrado de la faz de la tierra. Gabriel, tomando esto último que dijiste, de alguna manera quieres decir que estos lugares, Inglaterra, Israel, no son puntos benéficos para la humanidad. O sea, ¿cuál sería la lectura que hay que hacer? Porque si estos males o o lo mismo en el Vaticano, estos sucesos se dan es porque suenan como a castigos, ¿no? O como consecuencias, digamos, ¿no? Claro, la respuesta está en lo que dice Jesús en el Apocalipsis. Bueno, él dice que la gran ramera es la cueva inmunda en la que vive toda ave aborrecible. Entonces, pues ahí no hay nada bueno. ¿Y qué dirá de Israel? ¿Qué dirá de Jerusalén? Que las personas van a seguir los pasos de Jesús, pero ¿por qué no escuchamos qué dijo Jesús de Jerusalén? Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerlos a todos como la gallina protege a los polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. Recordemos que allí fue donde mataron o condenaron a Jesús, que Jesús allí no pudo hacer sino unos pocos milagros porque todo el pueblo lo perseguía para asesinarlo. Entonces, históricamente, Jerusalén no es un centro luminoso para la humanidad, es un centro de crimen, de terror, que se ha vendido la idea recalcitrantemente en todas las religiones de la tierra, cortadas por el judaísmo, que ahí es el pueblo elegido de Dios. Y si es el pueblo elegido de Dios, ¿por qué mataron al Hijo de Dios? Es la pregunta. Gabriel, nos tenemos que despedir. Yo quiero dar datos tuyos, pero antes sé que estás haciendo una gira que vas a estar ahora en el mes de marzo en Chile y hay probabilidad grande de que estés en la Argentina para finales de este 2024. En Chile, ¿en qué parte vas a estar? ¿Y vas a estar dando conferencias? Cuéntanos un poquito. Gracias, Maga, por la oportunidad de anunciar este próximo encuentro en Chile. Estaremos en el mes de marzo. Pronto vamos a publicar fecha y lugar de nuestra conferencia titulada El mensaje del Shiel Ho, o el cielo para los terrestres, donde haremos una exposición amplia sobre todo el asunto de las profecías con la finalidad de que las personas comprendan cuál es el horizonte de luz que éstas muestran, enseñan, y nos alejemos de todo tipo de terror o chantaje que con el tiempo pues se han utilizado para eso y no es la finalidad. Estaremos en Chile, específicamente en Santiago de Chile y en otras dos ciudades de ese país que anunciaremos oportunamente. Estaremos trabajando por más de un mes en este país y de Ah, qué allí bien. vamos a saltar a Venezuela a mitad de año, luego iremos a Perú y seguidamente iremos a Argentina, a Paraguay y a Uruguay, porque este año es de trabajo, de campo, porque si hacen lo que están diciendo que van a hacer para el próximo año, pues tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para advertir muchas cosas a las personas que están apercibidas. Madre mía. ¿Cómo tengo que ser? Siempre pasa contigo esto de que entramos en una carretera que luego es difícil parar. Bueno, Gabriel, gracias. Quiero dar tus datos, tus redes sociales, Ni Nuevo 7 en Facebook, Nino Nuevo o Niño Nuevo en YouTube, Telegram también Ni Nuevo 7, en Instagram niñonuevo.com y que puedo dar un WhatsApp, ¿verdad? Que tengo aquí, sobre todo para la información de tu actividad en Chile, que es el más 57 305 768 4028. Bueno, y así me despido, Gabriel. Dejo que sigas conduciendo, agradecerte por estar hoy aquí con nosotros. Y como siempre, dejas información súper relevante que amerita e invita a volver a escuchar esta charla para poder seguir, ¿no? Con mucho más detalle todo lo que generosamente nos acercaste. Bueno, y con nosotros Gabriel Cardona, aquí en directo desde Colombia. Síganlo en las redes y nos despedimos. Vamos a los auspicios y dejamos el portal. Muchas gracias.